Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Hoy tenemos de invitado al arquitecto Carlos Jiménez, costarricense radicado en Houston. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Luis Alberto. Gracias. Hoy queríamos conversar sobre un tema que a los dos nos interesa bastante, pero que creo que Carlos maneja de manera muy completa en su práctica profesional, y es el tema de la memoria. Es un tema obviamente de gran importancia, especialmente para cualquier persona que estudie o que está integrado en la arquitectura, ¿no? Porque la memoria es indispensable para el arquitecto. Curioso que la palabra memoria también significa como un archivo de datos y digamos, de vivencias propias de la obra, ¿no? Las memorias de la obra. Pero para mí lo que me más fascina de la memoria es que es esa capacidad que tenemos de entrelazar los tiempos, ¿no? De que tú puedas movilizarte sin ningún, digamos, conflicto entre el pasado, el presente, el futuro. O sea que la memoria está siempre activa precisamente porque puede tejer esas relaciones con el tiempo. Por eso a mí diría que la memoria es sinónimo, es una idea muy personal de entender el tiempo. También me parece que a veces en este mundo actual la capacidad de memoria se reduce cada vez más y más, porque el ciudadano actual, el ciudadano global, se alimenta no de memoria, sino de velocidad, ¿no? De que todo es accesible, de que todo es inmediato, ¿no? Y la memoria tiene un factor muy poderoso, que es que sientes la consecuencia del tiempo, la consecuencia de un material, como inclusive yo a veces pienso que si tú haces una buena arquitectura, la arquitectura es así como que va recordando, que va marcando el paso del tiempo. Entonces ese es otro tipo de memoria, ¿no? Entonces lo que trato de decir en este inicio de nuestra improvisada conversación es que la memoria es tan compleja, ¿no? Tan llena de laberintos y caminos. Y lo que más a veces me preocupa un poco es que el mundo actual en que vivimos, yo diría, se empeña y se jacta de borrar la memoria, porque a veces la memoria puede ser también dolorosa, puede ser significativa en el sentido de que no puedes olvidar un evento o inclusive una persona o un lugar. Entonces, ejercitar la memoria es otro tipo de ejercicio de sobrevivencia. Entonces, yo creo que entre más capacidad tenga el ser humano de mantener este ejercicio de la memoria activo, más, diría yo, más radical y contemporáneo es. Curioso que si tú piensas sobre la situación actual, ¿no? De cómo los sucesos, las noticias, las catástrofes mundiales pasan tan rápido, ¿no? Esta semana han habido no sé qué, la otra semana, o sea que inclusive el ser humano como se despoja de que no quiere recordar, que no quiere tener ese beneficio de la memoria, ¿no? Vos mencionaste dos temas que me parece que están vinculados y que incluso están vinculados al tema urbano,
Sí, y al tema arquitectónico, y es que dices que la inmediatez sí, del mundo actual atenta contra la memoria, pero también vivimos en una época de memoria corta o de sí, sí, olvido, sí, ¿verdad? Dos cosas que parecen estar vinculadas. Entre más rápido vivimos, más rápido olvidamos. Y sí, eso tiene que ver con la arquitectura. Hoy derriban un edificio, mañana hay uno nuevo y esa sí, memoria de ciudad desapareció. es verdad. Sí, sí, no, inclusive, no, te aprecio la clarificación porque inclusive yo tengo una diapositiva que uso mucho en mis conferencias que se llama memoria corta igual ganancia rápida. O sea que eso es más manufacturado la fuerza del mercado, la velocidad de que la ciudad contemporánea ya no tiene, digamos, ese deseo de expandirse en su propia historia, sino que lo que está vendiendo es la inmediatez. Entonces, yo creo que, cuando se hace buena arquitectura, y no hablemos de estilos de arquitectura, porque eso es otra cosa que a veces confunde, eh, digamos, el afiche de la memoria como si se pudiera rescatar un tiempo. A eso no me refiero más a la idea de que eh, un, un edificio, una casa, un parque, un planeamiento urbano bien, bien pensado y bien realizado es, es, es un lujo cultural más que un lujo económico. Entonces yo creo que lo que tenemos que pensar a veces es qué es lo que hace que un valor económico se convierta en un valor cultural. Bueno, es precisamente la memoria, porque ¿qué pasa? Que la gente eh, vive y recordará el placer de estar en una ciudad, digamos, por ejemplo, peatonal o una ciudad donde el automóvil es secundario o terciario. Entonces la gente tiene una memoria de que puedes vivir en el mundo sin estar oprimido o a la, a la sumisión de tener siempre un automóvil. O sea, hay que hacer el esfuerzo y hay que recordar que uno puede vivir en este mundo veloz con otro tipo de, digamos, de temperamento, inclusive de, si me atrevo a decir, velocidad. Que la velocidad no solo es, es rápida, tú puedes, eh, no sé si tú has visto alguna vez las obras de un artista muy conocido en Estados Unidos que se llama Bill Viola, que él hace que 2 minutos, puede ser esta conversación entre nosotros, se convierten en una eternidad, ¿no? Simplemente porque el artista eh, filma o documenta esos 2 minutos, pero los alarga tanto así que cada movimiento, cada palabra es infinita, ¿no? O sea, entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy usando un tipo de alegoría o metáfora de que cuando conocemos muy bien eh, el valor de lo que construimos, de lo que aportamos a la ciudad o a un cliente, en ese sentido yo creo que mantenemos viva la memoria ah, de todos los tiempos. Ahora estaba viendo una casa de unos amigos que tienen una oficina en Barcelona. Hicieron una casa preciosa en una zona de Cataluña y la construyeron con materiales locales, pero también con la memoria de cómo esos materiales se utilizaban, digamos, hace 200 años y hoy los utilizamos eh, en 2025 de una forma más eficiente, pero aún conscientes de la memoria de su construcción. Y eso es fascinante. Imagínate si pudiéramos
pudiéramos localizar el valor porque memoria también es historia, hay que Claro. decirlo así, o sea que la historia, la historia se vive como se vive cualquier otra experiencia humana, no para simplemente ser documentada, sino para que se mantenga viva. Y en ese sentido yo creo que la arquitectura posee en muchas formas una de las formas más claras de cómo mantener la memoria viva. Cuando tú ves un detalle, eh, digamos, inclusive ahora que veníamos, te mencioné, ay, mira qué bonito ese bajante, ¿no? O, ¿cómo se llama? Bajante, o, Bajante, sí. sí, pero que yo lo he visto ahora en Pamplona, lo vi en Washington State, o sea que la memoria se transmite a través de detalles a veces, que tienen que ver como un lugar donde llueve mucho, eh, ha logrado a través del tiempo establecer ese reglamento o esa lógica de cómo el agua baja del techo. Y a la vez bellísima porque cómo se separaba, cómo se articulaba. O sea que todo eso tiene que ver también con memoria. Hoy tenemos, yo creo, un problema fundamental que a lo que me refería al principio, que eh, la pérdida de la memoria debe ser lo más triste que le puede pasar a un ser humano, porque es como, eh, yo lo que me da mucho terror es que ojalá que pueda vivir una larga vida y sigo viviéndola, pero la idea de perder la memoria debe ser lo más horrendo que le puede pasar a un ser humano. O sea, imagínate si eso le sucede al ser humano, al individuo, imagínate cuando le sucede a la ciudad. O sea que se multiplica pandemonium, ¿no? Se multiplica Claro. 1000 veces. Entonces, ¿de qué trata? Por ejemplo, esta mañana caminando, viniendo del café, ¿no? El, ese parque que te mencionaba, el parque francés, Parque Francia. de Francia, perdón. Es un parque ahora casi insignificante en la ciudad que ha crecido todo a su alrededor, el desastre de la ciudad, pero el parque sigue ahí. Inclusive yo mencioné que, ay, me acuerdo cuando estaba, o sea, que las conexiones que existen en el territorio de la ciudad, en el territorio personal, están siempre vinculados a la memoria. Y la memoria no es necesariamente, bueno, alguien la puede definir también como la capacidad de recordar, ¿no? Pero a mí me gusta mucho ese término con el que empecé a definir las memorias de la obra. Claro. Y, y también lo que hoy tenemos es, yo diría, la memoria implacable, que es la capacidad de saber todo lo que ha pasado en el mundo instantáneamente. Y eso es lo que aterroriza en ciertas formas a muchos individuos hoy porque los paraliza. Es como la historia de Jorge Luis Borges que se llama Funes, el El memorioso, memorioso. que llega un punto en que el pobrecito, el pobre Funes, la memoria lo aplasta porque no puede, porque no lo deja, no deja de conectar memoria, que no es lo mismo que a lo que me refiero, ¿no? Eso es Ujú. información. Claro. Y eso es otra cosa que nos ha causado un gran daño, ¿no? Que es que confundir la memoria o la historia propia con información y no es tan fácil. Yo creo que ya lo hemos mencionado antes, siento una conexión muy fuerte entre ese concepto de memoria que hablas, de memoria del lugar, que de alguna manera es, digamos, lo que el lugar quiere ser, para Ujú, hablar en términos kanianos, en el desarrollo general de tu obra. ujú, Puedo mencionar varios proyectos, pero por ejemplo, el monasterio Won, sí, donde vos encontraste unos árboles y un contexto con una escala y unas vivencias, e empezaste a integrar todo eso en la construcción del convento y tu propia casa, ujú, que ujú, empieza con un pequeño cuadrado
y empieza a articular las diferentes ampliaciones, integrando cada una de las etapas anteriores ujú, dentro del proceso, podríamos hablar en una estructura o una estrategia de diseño de preexistencias en ambos casos, donde todo lo que estaba en el lote se integra. Esa relación entre memoria y diseño en tu obra, ujú. ¿cómo es que la trabajas? ¿De qué manera se aparece en la metodología o cómo se integra? No, no, es muy interesante lo que, lo que resumes. En primer lugar, em, yo diría que yo no estoy siempre tan consciente eh, de que esto esté presente de una forma, digamos, directa. A mí, de lo que hablas es fascinante porque hace poco tuve a unos amigos en mi casa estudio y me di cuenta que he estado ahí ya 42 años, siempre en el mismo lugar, tejiendo una serie de memorias, de historias que se van acumulando en el tiempo, por supuesto. Pero de eso se trata, porque de pronto me preguntaba, me preguntó uno de estos amigos, ¿tú no vivías en el frente de tu estudio? Y le digo yo, sí, pero eso hace 20 años, pero aún sigo viviendo enfrente de mi casa. Porque, ¿por qué? Porque estas pequeñas 3 viviendas que he hecho ahí o edificios están tan concentrados en lo que yo digo de es construir el lugar. O sea, que el lugar empieza así, empieza con algo fundamental, porque cuando yo empecé hace 42 años había un árbol hermoso que me fascinaba y tenía unas ramas tremendas y entonces yo decidí que ahí era donde iba a empezar esta pequeña historia de alguien que empieza, ¿no? Y yo quería empezar ahí y de ahí simplemente eh, empiezan a haber todo tipo de circunstancias que se van, son como capas y son como, es como, es como tener un libro que tú vas dándole vuelta a las páginas y puedes volver atrás y ves, en la página 6 ahí era cuando me di cuenta del valor de de la sombra, o aquí es donde me di cuenta del valor de no sé, de orientar una pieza hacia el este o al sur. O sea que todo llega a ser eh, una serie de capas de memorias, si las podíamos llamar así. Pero eso es imprescindible para mí, para pensar que una arquitectura, cuando yo proyecto, y esa palabra me encanta, proyectar. Proyectar quiere decir que tú estás lanzándote al tiempo, Hacia el futuro. al futuro, sí, pero también hacia el pasado. ¿Por Ujú. qué? Porque por eso yo llamo siempre en mi último libro la circularidad de las cosas, porque todo es circular. O sea, claro, vamos supuestamente en una línea hacia del punto A al punto B o nos desviamos, pero siempre es como, a mí me fascina este, este viaje circular, ¿no? Y no es que no estés avanzando, simplemente que el círculo a veces se achica, a veces se engranda, o sea, pero no tiene que tener una dirección, ¿entiendes? Porque lo contiene todo. Hablando del templo budista, había una casa en este solar, en este lote, y me di cuenta que la casa no tenía realmente nada que ver con el lugar que había crecido alrededor de ella. Y los que habían crecido mejor en ese conversación, en esa conversación, eran los árboles que existían, porque habían ya como, digamos, establecido o pronunciado
un lugar muy especial. Entonces, la estrategia siempre es imaginarse el futuro a través de su pasado, que llega a ser el presente, que es la obra que uno crea. Entonces, es como una paradoja, ¿no? Totalmente. Pero, por ejemplo, el futuro que yo me imagino siempre en mis obras es, a mí me deleita imaginar quién, quién llegará a estar aquí 20 años. El edificio durará 20 años. Tendrá la suerte no sé, nada de eso sé, nadie lo sabe. Pero lo más bonito es que tú puedas establecer, o más especial desde mi punto de vista, es que tú puedas imaginarte eh, o considerar que una obra tiene esa capacidad, que puede establecer memorias para otros. Y hay gente, sabes, que por ejemplo, si tú ves, o si tú lees o ves una película de un cineasta, no sé, siempre están interesados en, en definir o capturar algo que es totalmente efímero, que es el placer de un lugar. Y ese placer de un lugar viene de alguien que pudo establecerlo y crearlo para que siga deleitando a un público, a un visitante. Por ejemplo, me decías que quieres ir a visitar el edificio de Louis Kahn de el Kimball. Y muchas gentes vienen a ver este edificio. Yo a veces me pregunto, eh, ¿por qué vienen? ¿Qué es lo que los atrae? Y, y muchas veces es simplemente porque es un edificio de gran categoría, de gran belleza. Pero a veces lo que más me fascina es que eh, la gente quiere regresar porque es un edificio que te deja con una tranquilidad porque nunca impuso su propia memoria. Lo que el edificio quiere es como darte el escenario para que, y yo te puedo contar muchas memorias de ese lugar, muchos recuerdos, y de eso me pertenecen algunos de ellos los he publicado, pero muchos son más privados en el sentido de que, ah, entonces es que hablamos también de la ciudad, del edificio, pero es lo mismo, ¿no? Entonces por eso decía que cuando una ciudad pierde su memoria, así como un edificio, debe ser lo más triste que le puede pasar a un ser humano, porque morir bueno, ya viene en el contrato con la vida, ¿no? Es como, ya está sellado, eso nadie se lo... Pero la idea de la memoria, yo me acuerdo de ver una película una vez con Julie Christie que se llama So Far Away, ah, tan lejos, lejano o algo Sí. así. Y ella va caminando, imagínate, en Canadá, en una ciudad, y está nevando, y de pronto no camina más porque no sabe dónde está, ni tiene idea de la nieve que se aferra a sus piernas. Ella no puede caminar porque no sabe dónde está. De pronto, todo lo que ella sabía, todo lo que ella conocía, se esfumó, se evaporó. Y su esposo la busca desesperadamente, ¿no? Y el esposo llega y se la ve y ella está parada porque ni sabe, ni sabe que tiene que seguir caminando, imagínate. O sea, debe ser lo más triste lo que refiero. O sea, porque imagínate tú, puedes estar en un momento yo me acuerdo cuando Cervantes estaba, no sé, leí en una de sus biografías, leí que estaba en una cárcel y él no sabía si iba a estar vivo el próximo día y seguía aún imaginándose el Quijote o lo que sea. Él tenía ese deseo de lanzar lo que sería luego su futuro y lo que sería la memoria de tantos nosotros. Eso Fantástico. es la poesía de la vida, mi amigo. Hacer ciudad y hacer arquitectura
hacer arquitectura sería como construir memorias, según lo que estamos hablando. Absolutamente, absolutamente. Y eso es, por ejemplo, bueno, yo eh, he tenido la gran fortuna de encontrarme en mi camino siempre a personas eh, que me iluminaron en algo que yo ya sentía que era, que palpitaba en mí, pero yo no lo entendía. Y me acuerdo, fue un crítico, Raymond Abraham, me acuerdo, que tuve de profesor, uno de los profesores era un profesor visitante, y que me dijo una vez sí, que la memoria no es lo que recuerdas, sino lo que te recuerda a ti. Qué bueno. Sí, y así me lo dijo. Y después tuve la gran fortuna de conocer al gran maestro de la memoria de la ciudad y de Aldo Aldo Rossi. Rossi, que era, y de esto yo escribí en uno de mis textos que ahora se publicarán, donde hablábamos del poema de César Manrique, que Coplas por la muerte de su padre. Y a Aldo Rossi le fascinaba que este poema se había escrito en 1495 por un joven poeta, Jorge Manrique, que murió muy joven, y es un poema devastador. Eh, Tiene una fuerza lírica impresionante, y a Rossi lo que le fascinaba, él lo describía, y lo cuento en mi texto, lo describía como si fuera ¿cómo se dice? Vessel es Vasija. como un barco, Un barco. sí, sí, como una botella que pones un barco Como como, tener un barco en una botella. sí, como un objeto que va viajando en el tiempo, ¿no? Y que tuviera la misma fuerza en 1986, cuando fue ese encuentro, que en 1400 o 1500. O sea, que ese objeto, sea un barco o una botella con un barco en el mar, tuviera esa fuerza de la memoria, ¿no? Que la memoria era indestructible, o sea, por la fuerza propia de la obra, o sea, del valor de la obra. Entonces, cuando Rossi hace su famoso cementerio, que en mi opinión es la obra maestra o el pequeño teatro flotante, que eh, son diría yo, como epigramas o haikus hacia la memoria, ¿no? Que son monumentos de arquitectura que te dan a entender el valor de la memoria, porque el cementerio, ese gran cubo, tú lo conoces, un Sí, cubo claro. rojo con ventanas todas iguales, pero cuando entras adentro está lleno de memorias, porque todos vienen a dar eh, recados, flores, mementos a los que a la ciudad de la vida y la muerte, de los vivos y los muertos. O sea, que la memoria es lo que mantiene, inclusive más que la historia, ¿no? Porque la historia, bueno, la historia es otra forma de memoria, lo sabemos, pero También. la idea de que el acto de, de la memoria, esa actividad que la llamo, ese ejercicio, porque es un ejercicio. Y yo a veces practico, ¿sabes? Me gusta mucho practicar el ejercicio de la memoria, como muchas personas hacen ejercicio físico. A mí me pongo desafíos, retos. ¿Como cuáles? No, como decir, ahora que vengo a San José, me acuerdo, hoy esta mañana le digo a Eugenio, ay, mira, esa casa me acuerdo cuando tenía 5 años y sigue ahí. Y estaba ahí una casa totalmente en el caos urbano y la casa, o sea, que era un símbolo de la casa. Le puede importar un comino que yo me acuerde de ella, pero yo sí me acuerdo de ella. Y no sé, bueno, es algo que no es eh, fuera de lo común, es simplemente hacer un ejercicio. Y yo inmediatamente me transportaba a tener, no sé, me acuerdo en una romería ver esa misma casa, o me acuerdo 20 años después, o me acuerdo, o inclusive si tienes la capacidad de imaginación a veces en su potencia, tú puedes también
trasladarlo a un tiempo que tal vez solo existe en la memoria de tu imaginación. O sea que también eso es otro tipo de memoria. Totalmente. Me parece que hay una etapa de tu labor profesional, además del diseño arquitectónico, que también se podría vincular con este desarrollo o construcción de memoria que hemos estado hablando, y es la docencia. Mm. ¿Cómo, cómo planteas o cómo enfocas el tema de la memoria desde las aulas, desde tu contexto como profesor? No, por ejemplo, sí, no, es una buena pregunta. Por ejemplo, bueno, yo creo siempre que es indispensable para la educación de un arquitecto, de cualquier ser humano, depende de su curso de estudios, pero en la arquitectura es indispensable siempre buscar los precedentes, ¿no? De buscar, por ejemplo, bueno, el semestre pasado o el anterior, yo siempre uso, no sé si precedentes es lo mismo en español, es como precedents, que son los Ujú. ejemplos que podemos buscar digamos, o ejemplos de Referentes. referentes, gracias, esa es una palabra mejor. Por ejemplo, hacíamos un centro de visitantes en el estudio en la escuela, entonces escogí una serie de centros de visitantes, pero de todos momentos en la historia, entonces uno puede ser de hace 2 años, como escogimos uno, tal vez digamos, de Sverrefen en Venecia, que es un edificio precioso que es para visitantes, pero es más como un pabellón para los países nórdicos, ¿no? Como Escandinavia, digo, como Suecia, Noruega, Dinamarca, pero es un edificio fantástico porque, y eso hace que los estudiantes se den cuenta que hay referentes que son tan poderosos porque están cargados de su memoria constructiva, ¿no? Cómo se realizaron, su memoria de su tiempo, ¿no? De los años 60 o de los años 1920 o de hoy, de 2025. O sea que tú puedes, a través de los referentes y a través también de las lecturas, ¿no? De leer ciertos textos. A mí también me gusta mucho, por ejemplo, usar el cine. Yo uso mucho las películas ah, de ciertos cineastas para mostrar, eh, digamos, no solo un clima político socioeconómico, pero también, eh, digamos, cómo la ciudad puede ir cambiando, ¿no? Cómo va cambiando. Por ejemplo, tú puedes tomar, hace poco estaba viendo una película de Alfred Hitchcock, no, Vértigo, Ah, Vértigo, y muestra San Francisco, bueno, con una belleza que todavía existe en la ciudad, pero la muestra de una forma fantástica, porque te das cuenta que ese momento que Hitchcock captura en su película es una memoria de la ciudad que es tan auténtica como cuando él la filmó. O sea que ah, la autenticidad de la memoria siempre que la podamos verificar, aunque no la podamos realmente, porque la memoria siempre es el pasado, ¿no? Que ha pasado. Entonces tú tienes que recordarla. Entonces, en la arquitectura es igual, el referente es indispensable porque cuando tú ves cómo Sverrefen llega a Venecia y tiene que hacer este pabellón para visitantes y entonces el estudiante tiene que hacer ahora un pabellón para visitantes en Houston, Texas, enfrente no de Venecia, sino de un bayou, de un río, y, pero la, la, ¿cómo se dice? Las lecciones y el aprendizaje que se mezcla con un tema contemporáneo
y el referente de 60 años atrás o el tiempo que sea, se vierten y se benefician de esa conversación. Otra cosa hablando de la memoria y de la docencia es que um, hoy, hoy existe cierta impaciencia por los referentes, como si los referentes fueran um, trajes de moda, ¿no? Que, no, pero eso no nos sirve hoy, o esto sirvió en su tiempo, pero no es así, porque hoy todavía aprendes desde las culturas más ancestrales, aprendes de los griegos, de los aztecas, de los mayas, aprendes de nuestros propios indígenas en América, ¿no? De algunos, desde los incas hasta los nuestros de Norteamérica que rehusaban crear ciudades. Ellos eran Nómadas. nómadas. Y habían otros que eran imperios, ¿no? Como los aztecas, por supuesto, los incas. Nuestros indígenas en Costa Rica eran más agricultores o nómadas también, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un museo ahora que se acaba de abrir en Cairo, ¿no? El gran museo de la civilización egipcia. Y aparentemente es el museo más grande del mundo ahora, porque es faraónico, lógicamente. Sí. Y lo vi unas fotos y me decepcionaron porque ahí es donde se confunde qué es lo que uno recuerda, qué es lo que uno quiere memorializar o Es el memorable. memorable, sí. Y es, perdón, la arquitectura que han hecho para ese museo es catastrófica. Sí, la vi. Ya sé cuál estás hablando. Sí, pero es que es muy triste porque como no tiene la capacidad de dejar que lo que es más importante relumbre, ¿no? Lo que quiere es la presencia, la instantaneidad de un arquitecto contemporáneo que quiere competir con los espacios o las figuras milenarias. No pasa nada. Para terminar, me parece interesante, ya conversamos un poco sobre el concepto de memoria, sobre la memoria dentro de la ciudad, la memoria en tu metodología de proyecto y la memoria en específicamente, digamos, en la academia. Ujú, El concepto que manejas me parece interesantísimo, ¿verdad? De construir memorias en los lugares. Hay una idea que empiezo a entender como de que recuperas la memoria de los lugares en los que trabajas ujú, y lo proyectas al futuro y la arquitectura se vuelve, y hay una palabra que me gusta mucho que aquí no se usa, que es el urdimbre, ujú, ¿verdad? Que entrelaza, teje ujú, esa memoria con ese futuro. ujú. ¿Es correcto esa percepción o me fui por otro lado? No, no, sí es correcto. Lo que pasa es que también hay que ser realista, porque, por ejemplo, imagínate, tú mencionaste antes el pequeño templo budista. Y cuando vengas a Houston, si espero vienes, te lo enseñaré, pero está a la par, hay un lugar donde hacen troces, vigas de acero a la izquierda y a la derecha está un lugar donde reparan am, automóviles de lujo, de Camaros, Mustangs. O sea que este templo budista está en medio de la realidad de su entorno, de su contexto. Pero aún así, si tú llegas a este lugar, te das cuenta, visitas el pequeño templo y te das cuenta lo importante que es establecer eh, esto que yo me refería antes, de establecer estas memorias del lugar para que puedan tal vez pervivir o seguir pronunciándose en el tiempo, porque alguien tal vez derrumbará el lugar
digamos, donde se reparan los automóviles, y tal vez ese pequeño edificio budista les puede otorgar una referencia a ellos cuando van a construir. Eso es lo que uno desea. La realidad es más cruel a veces, pero lo importante es no perder ese optimismo de que eh, nosotros no hicimos un edificio extraordinario eh, en el sentido de que era la ambición principal. Lo que hicimos fue encontrar lo extraordinario en ese lugar porque le pertenecía a él, y la arquitectura es una forma de ejecutar un largometraje que se alimenta precisamente de la memoria del lugar, porque ese lugar ya tenía tanta memoria, pero nadie la quería rescatar, o no es que nadie, sino que en ese momento no era visible. Así es. Mencionas algo muy interesante de ese proyecto y es que eh, el contexto es como una especie de contexto industrial, de empresas, ¿verdad? Aparece este proyecto, que es otro enfoque, y que de alguna manera puede servir para hilvanar otro tipo de ciudad futuro. Parece que ese potencial que tiene la buena arquitectura, ¿verdad? De generar estos, Mm, como dirían los chinos, ¿verdad? Acupunturas en ciertos puntos para generar un cambio, mm, la hace también muy valiosa. Y como estamos en esto de construir memoria, mm. qué mejor manera de cerrar que mencionar eso, de que la arquitectura además puede generar nuevas memorias para la Mm. ciudad a futuro. No, absolutamente. Y sabes qué interesante, y quiero terminar también, que hace 6 meses me llegó una llamada, no, un email de una doctora, una optómetra, que vio este pequeño edificio budista y se indagó y se puso, porque yo no anuncio, yo tengo una, si alguien me busca, me encuentra, pero me gustan los que me encuentran, porque han hecho un esfuerzo. Entonces, esta señora me localizó, me dijo que le gustaba mucho esa obra. Y entonces me dijo que ella quería hacer algo, un edificio pequeño para tener su clínica y tener su casa. Y me dijo que si estaba interesado, y yo inmediatamente le dije que sí, porque lo que más me impresionó fue que hizo el esfuerzo, primero que Sí, todo, claro. porque yo digo no a proyectos, porque no hay ese tipo de vínculo inmediato, pero aquí sentí inmediatamente que ese edificio le había causado un deseo, un, un anhelo de poder hacer algo que fuera transmisible. O sea que si la memoria no es transmisible, entonces se evapora, ¿no? Entonces la idea de que ella ya tenía ese vínculo me impresionó, y ahora estamos haciendo su, en otro lugar, pero con las mismas intenciones y buscando cómo sobrevivir en el caos que es la ciudad, y cómo sobrevivir, porque ya se empiezan a conectar, como decías antes, un punto y un punto. Y a veces, además, Houston es tan joven, es una ciudad de jovencitas en relación a la historia de cualquier otra ciudad. Se apenas está empezando, entonces nosotros tenemos como, como gran contribución urbana esa posibilidad de de establecer esas conexiones. Pero hoy la memoria en mi ciudad se vende como un pastiche, como simplemente una fachada que involucra la idea de la memoria, una historia inepta que no tiene sentido con su lugar. Entonces realmente la memoria es siempre muy inteligente y no es algo que se confunde con la nostalgia o con, con algo que nunca podrá volver a ser, pero sí es muy inteligente, porque nos recuerda algo supremo, que es
el valor de la imaginación y del esfuerzo. Excelente, yo creo que esa es la mejor manera de terminar. Muchas gracias, Carlos, por la visita. Un saludo a todos y buenas tardes. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Luis Alberto. Tú siempre me desafías con tus preguntas.